Hermano, les saludo con la paz de Dios. Quisiera, hermano, así como está, hacer una oración en esta hora para que sea Dios quien hable a nuestro corazón, sea Dios quien hable a nuestra mente. Aleluya, gloria a Dios. Así como está, cerramos nuestros ojos y oramos a Dios. Bendito Dios y Padre. Mi Señor, aquí está tu palabra en esta preciosa tarde, hoy domingo, Señor, para tu iglesia. Señor, y te pido que tú bendigas a cada uno de los que hoy estamos aquí con tu palabra. Mi Señor, y también los que nos puedan ver a través de los videos de las redes sociales, te pido, mi Señor, que si están pasando alguna circunstancia, están teniendo alguna necesidad, Señor mío y Dios mío, dice tu palabra, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Oh, aleluya, bendito sea tu nombre, Cristo Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. En esta tarde, hermano, he titulado este sermón Una fidelidad de promesa eterna. Aleluya. Una fidelidad de promesa eterna. El texto que leímos del Salmo, el rey David decía, alzaré mis ojos a los montes. Pero dentro de en sí se hacía una pregunta y decía, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero más que una pregunta, hoy yo en esta hora quisiera que fuera una afirmación y que decir, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mejor decir, mi socorro viene de Jehová, aleluya, que hizo los cielos y la tierra. Gloria a Dios. Quisiera, hermanos, también hablar acerca de la bondad de Dios. Una fidelidad de promesa eterna, una bondad de Dios para nuestras vidas. Y quisiera también expresar cuán grande y cuán maravilloso ha sido Dios con cada uno de nosotros. Y quiero pensar, hermano, que Dios en su inmensa misericordia y en su bondad ha estado con nosotros todos los días, como Él lo ha prometido. Aleluya. El salmista en el Salmo 23:6 dice que Él, con su amor y su bondad, estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 1 en adelante. Quiero leer solamente del 1 al 6. Dice así: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vete al oriente, y escóndete en el arroyo del Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo del Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos les traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Gloria a Dios. El profeta Elías, uno de los 5 generales mencionados en la Biblia, se presenta ante el rey Acab. El rey Acab, dice la Escritura, que hizo lo malo delante de Dios. Y el rey Acab, como usted sabe, él se casó con Jezabel e hicieron lo malo delante de Dios. Y el profeta Elías, por la palabra de Dios, fue y le dijo al rey Acab: Vive Jehová, en cuya presencia estoy,
que no lloverá en estos años. Pero mira, hermano, cuando el profeta Elías se presenta al rey, él se presenta de una manera llena de poder de Dios, aleluya. Porque lo que le iba a decir al rey no era una buena noticia, o era algo que no le iba a gustar al rey. Y yo no sé ustedes, pero cuando alguien nos dice algo que no nos gusta, nos hace un comentario que no nos gusta, pues no lo vemos bien. Mas sin embargo, el profeta Elías, y quiero mencionarlo en esta tarde, que el profeta Elías fue el único profeta, en excepción también de Eliseo, que dijo: en cuya presencia estoy. De ahí en adelante, el profeta Elías, él se presentaba delante de los reyes y declaraba la palabra: vive mi alma y vive Jehová, en cuya presencia estoy. El profeta, o el estado de un profeta, era que la presencia de Dios estuviera con él. Porque muchas veces los profetas se presentaban delante de los reyes y declaraban la palabra. Pero también el profeta declaraba y decía: en cuya presencia estoy. El profeta no decía: en cuya presencia estuve en un tiempo pasado. Tampoco declaraba la palabra y decía: en cuya presencia estaré. No, era un estado presente. Ellos estaban, o el profeta Elías vivía en un estado presente, la presencia de Dios, aleluya. Ellos caminaban bajo la presencia de Dios. Por eso cuando él se presentaba ante el rey, le declaraba la palabra y decía: vive Jehová, en cuya presencia estoy, aleluya. Y así, hermanos, que usted y yo podamos estar siempre en la presencia de Dios, que no digamos: estuve en la presencia de Dios el culto pasado, o que digamos: estaremos en la presencia de Dios el próximo domingo. No, sino que nuestro decir sea: en cuya presencia estoy, aleluya, gloria a Dios. Pero, y declaraba la palabra, la que era dicha por Dios. Y he aquí uno de los temas o de los problemas de los hombres, porque Elías decía: en cuya presencia estoy, y declaraba la palabra dicha por Dios, aleluya. Y muchas veces algunos quieren decir: Dios dijo así, cuando Dios no ha dicho nada, como cuando estaba el profeta Jeremías. Y muchas veces Dios usa a los hombres o a los profetas para declarar su palabra, pero los hombres no pueden usar a Dios para declarar la palabra, sino que se hace lo que la palabra de Dios es dicha, aleluya. Cuando el profeta le declara la palabra al rey, dice la Escritura que vino palabra de Jehová al profeta Isaías y le dijo: ve al arroyo del Querit, que está enfrente del Jordán. Porque la palabra que había declarado era que no iba a llover en un lapso de años, en el cual iba a haber sequías en esa nación. Y Dios le dijo a Elías: ve al arroyo del Querit y yo ahí me haré cargo de ti. Ahí yo he dado la orden a cuervos para que te alimenten. Yo he dado la orden a cuervos para que te lleven todos los días tu ración de alimentos, pan por la mañana y carne, y de la misma manera por la tarde, pan y carne.
El asunto, hermano, es que la obligación de alimentar a los profetas de Dios en aquel tiempo era un asunto del pueblo de Dios. En el tiempo levítico había una ley en el cual el pueblo pagaba un impuesto para que todos los servidores o los que estaban al servicio de Dios, ellos pudieran ser sostenidos por el mismo pueblo. Y en esta ocasión, los que estaban al servicio de Dios, dice la palabra que el rey Acab y su mujer Jezabel, ellos mataban a los profetas. Todo aquel que declaraba el nombre de Jehová de los ejércitos, ellos lo mataban. Pero también dice la escritura que ellos tenían 450 profetas de Baal, sin contar los otros 400 profetas de Acera. Y todo este impuesto que se pagaba para que fueran alimentados los profetas de Dios, estaban siendo utilizados para alimentar a los profetas de Baal. El pueblo de Dios se había corrompido y ellos estaban alimentando a los que Dios no les había mandado. En una ocasión escuché una predicación similar acerca de este texto, en el cual el expositor lo tituló Milagros que dan vergüenza. Y cuando yo observo el título que le había puesto, dije, no puede ser. ¿Cómo va a haber milagros que den vergüenza? Mas sin embargo, hoy yo puedo entender y puedo comprender por qué él tituló ese sermón así. Porque Dios estaba usando o estaba haciendo un milagro de llevarle el sustento a Elías con cuervos. En el tiempo levítico, Levíticos 11:15 me parece, allí los cuervos son unos animales impuros. ¿Y cómo era posible que Dios estaba usando los cuervos para alimentar a su profeta, para alimentar a su hijo? Cosa que el pueblo no estaba haciendo. Esto era la mayor vergüenza para el pueblo de Dios, porque animales impuros estaban alimentando al profeta Elías. También bebía agua del arroyo. La pregunta es, ¿hoy en día usted bebería agua de un arroyo? El profeta, siendo un siervo de Dios, siendo un servidor de Dios, de Jehová de los ejércitos, estaba escondido bebiendo agua del arroyo, esperando a que cuervos le llevaran su porción de alimento. Pero mire, hermano, qué bueno es Dios. Su bondad es grande, aleluya. Su bondad es incomparable, porque aún así la Biblia no registra cuánto tiempo estuvo Elías siendo alimentado por estos cuervos. No menciona cuánto tiempo, pero dice la palabra, y quiero pensar que cuando Elías había llegado en un estado de confort, en un estado de comodidad, bebiendo ya agua del arroyo y comiendo pan y carne todos los días, quizás habrá pasado por la mente de Elías decir, qué comodidad estar aquí solamente comiendo pan y carne y bebiendo agua del arroyo. Pero al pasar el tiempo, dice la palabra de Dios que el río o el arroyo se empezó a secar.
Y quiero pensar que Elías habrá hecho una oración a Dios, porque la palabra de Dios dice que Elías tenía impulsos de pronto repentinos como los nuestros. Dice Santiago 5:17 que Elías era un hombre que tenía pasiones como usted y como yo. Elías también tenía sentimientos. Elías también tenía de pronto sus arranques. Y quiero pensar que Elías estaba muy cómodo cuando de pronto, por causa de la sequía que estaba pasando, el arroyo se empezó a secar. Y se empezó a secar a tal grado que no hubo más agua, dice la Escritura. Pero vino nuevamente la palabra de Dios a Elías y le dijo: Elías, vete a Sarepta. Ve a Sarepta, porque yo he dado la orden a una mujer viuda que te sustente. Y Elías ya no le quedó de otra más que salir de ese lugar. Quiero pensar que quizás Elías vio que el arroyo se secó, ya no hubo agua. Y quizás a otro día los cuervos por la mañana no llegaron, y tampoco por la tarde. Y Elías quizás pensando: Señor, y mi ración. Pero ya se le había dado palabra a Elías que saliera y fuera a Sarepta. Pero mire, hermano, uno de las grandes bondades de Dios, cuando alimentado por los cuervos, algunos teólogos aseguran que los cuervos era un grupo de personas de esa localidad de cerca por ahí, el cual se encargaban de llevarle el alimento a Elías, de llevarle pan y carne. Pero la pregunta es, si era un grupo de personas llamados los cuervos, ¿cómo lo hacían para obtener carne? Si había gran sequía en esa nación y en sus alrededores, no había llovido, no había lluvia ni rocío por la palabra declarada por el profeta, por lo cual no puede haber hierba para que haya animales o el ganado. ¿De dónde ellos sacaban la carne? Mientras que otro grupo de teólogos aseguran y dicen: no es así. Eran literal, eran cuervos los que iban y le daban el alimento a Elías. Porque dicen que iban a las ventanas de los palacios, los más cerca que estaban en el lugar, que no estaban pasando esa sequía, y ellos sustraían de los palacios reales carne y pan todos los días. Lo que sí, hermanos, estoy seguro de que hayan sido personas o hayan sido aves, Dios sostuvo a Elías. Aleluya. Haya sido lo que haya sido, el amor y la bondad de Dios se estuvo manifestando en la vida de Elías. Aleluya. Pero Elías sale y se va a Sarepta. Dice la Escritura que cuando Elías llega a Sarepta, encuentra a una mujer que estaba recogiendo leños. Y le dice a la mujer: mujer, ¿tienes agua? Dame agua de beber. Y la mujer dice que ella de inmediato descendía a su casa para traer agua. Mas sin embargo, el profeta la detiene y le dice: mujer, ¿tenéis también algún bocado para que coma yo algo? Y esta mujer de Sarepta, he aquí un misterio de Dios. Mire, hermano, cuando Sarepta
no era parte del pueblo de Israel. Sarepta era un lugar vecino, en el cual de Sarepta adoraban al dios Baal. Pero esta mujer viuda, cuando vio a Elías, y le declara a Elías y le dice: vive Jehová tu Dios, que solamente tengo un puñado de harina en mi vasija y un poco de aceite. Y Elías le dijo: ve y hazlo, prepáralo y dame primero de comer a mí y después come tú y tu hijo. Esta mujer sabía que era todo lo que tenía y que solamente estaba recogiendo leños para prepararse una torta de aceite cocida bajo el fuego, que era para que comiera ella y su hijo. Y después dice: y dejarme morir. Iba a morir por inanición. Esta mujer declaró la palabra, mas sin embargo el profeta le dijo: ve y dame primero a mí. Hoy en día, hermano, si alguien llegara a nuestra casa y nos dijera: dame de comer, y que fuera lo último que nosotros tuviéramos, ¿qué le diríamos? Mas sin embargo, Dios, en su inmensa bondad y en su promesa de fidelidad eterna, Él, quiero pensar que Dios, siendo tan bondadoso y Dios siendo misericordioso, quiero pensar este momento en el cual Dios declara y dice: tengo ganas de bendecir a alguien, quiero bendecir, quiero prosperar a alguien, quiero alimentarlo, quiero sustentarlo. Y Jehová de los ejércitos, que es el proveedor de las viudas y defensor de los huérfanos, aleluya, Él miró a esa mujer ahí en Sarepta, porque en el pueblo de Israel no había a quien Él pudiera bendecir, no había a quien Él pudiera darle en abundancia. Mas sin embargo vio a esta mujer allá en Sarepta, y quiero pensar, hermanos, que Dios, viendo a esta mujer con un corazón también limpio y puro, le dijo a Elías: vete a Sarepta, porque ahí está a quien yo quiero bendecir. Allí en Sarepta está a quien yo quiero multiplicarle la harina y el aceite, aleluya. Y en esta tarde, hermano, yo no sé esta palabra para quién sea, pero Dios quiere multiplicar también nuestra harina y nuestro aceite, aleluya, a través de su Espíritu Santo. Dios nos quiere bendecir, hermano, de una manera sobrenatural. Dios quiere bendecirnos, y no económicamente, sino con su presencia, aleluya. Dios tiene aún 1001 maneras para bendecirnos. Dios no es deudor de nadie y de nada. Dios quiere bendecirnos allá a manos llenas. Lo que pasa, o el problema, es que muchas veces nosotros no le permitimos. Muchas veces nosotros estamos cegados por lo que estamos pasando, por las circunstancias que estamos viviendo. Mas sin embargo, esta mujer decidió primero honrar al profeta de Dios y después comer ella y hacer conforme a su corazón, dejarse morir. Mas sin embargo, dice la palabra de Dios que siendo Dios tan bueno y tan bondadoso, la harina no cesó de su tinaja, y tampoco el aceite mermó. El aceite y estuvo todo el tiempo, aleluya, gloria a Dios. Y lo más sobrenatural, lo más sorprendente, que esta mujer no era una mujer que no era del pueblo escogido por Dios. Pero más sin embargo, ella declara otra palabra. Usted sabe, cuando su hijo de esta viuda muere,
Y la viuda le dice al profeta: ¿has venido aquí a mí para traer en memoria mis rebeliones? Para traer en mi memoria mi pecado. Y quiero pensar que el profeta, al ser confrontado de esta manera, fue y se postró delante de Dios. Y empezó a orar a Dios. Y le empezó a decir: Señor, ¿cómo es posible que esta mujer, siendo tan bondadosa conmigo, me ha estado alimentando, hoy su hijo muere? Y ella cree que ha muerto por mi causa, porque ella cree que ha muerto por mi causa, porque por causa mía, que soy profeta tuyo, ella cree que su hijo murió. Mas sin embargo, Elías le dijo: trae acá a tu hijo. Y dice la palabra que lo trajo y lo acostó y se postró sobre él 3 veces. Y el hijo resucitó. Aleluya. Gloria a Dios. Una fidelidad de una promesa eterna, aleluya, de Dios para con nosotros. Y cuando Elías trae de vuelta su hijo a su madre, le dice: mujer, tu hijo no está muerto, aquí está. Entonces la mujer declara la palabra y dice: ahora entiendo que tú eres profeta de Dios, aleluya, de Jehová de los ejércitos, que hizo los cielos y la tierra. Gloria a Dios, el dador de la vida. ¿Por qué en Sarepta? En Sarepta, Baal era Dios. Mas sin embargo, esta mujer pudo entender que no había Dios más grande, ni más fuerte, ni poderoso que Jehová de los ejércitos. Aleluya. Esta mujer pudo entender y declarar la palabra: ahora entiendo que eres profeta de Dios. Gloria al Señor. Y pasando el tiempo, Elías tuvo que salir de ese lugar. Dice la palabra que Elías fue y se fue a refugiar en una cueva, en algún desierto. Y cuando estaba ahí, Elías, en ese momento, él empieza a orar. Y le empieza a decir a Dios: Señor, yo estuve en el arroyo del Querit, me diste de comer a través de cuervos, bebía del agua del río, del arroyo, pero se secó y tuve que salir. Me ando huyendo, me ando escondiendo del rey Acab y de Jezabel, porque buscan para matarme. De tus profetas solamente he quedado yo y buscan para matarme. Y empezó Elías a orar a Dios. Empezó Elías a decirle todos sus sentimientos. Le empezó a declarar lo que estaba padeciendo. Dios lo sabía. ¿O al caso hay algo imposible para Dios? La pregunta es: en medio de la sequía, Dios no podía dejar que ese arroyo siguiera fluyendo agua. Sí, Dios podía seguir haciendo que ese arroyo siguiera tuviendo agua todo el tiempo. Pero muchas veces Dios nos saca de nuestro confort. Y hoy le pregunto, hermano, ¿cuántas veces Dios te ha sacado de tu confort para que puedas alabar su nombre, para que puedas glorificarle? Porque muchas veces, estando en una manera de conformidad, se nos olvida alabar su nombre, se nos pasa, nos acostumbramos a un diario vivir. Por eso Dios sacó a Elías de ese lugar. Y por eso Elías ahora estaba en esta cueva proclamando
y diciéndole a Dios lo que estaba pasando con él. Y dice la palabra de Dios, dice la historia, que de pronto vino un viento recio. Vino un viento recio que sacudía los árboles. Y de pronto dice la palabra, pero en ese viento recio no estaba Dios. Y también vino un terremoto fuerte, pero en ese terremoto no estaba Dios. Y posteriormente vino, dice, una calma, vino una gran serenidad. Y es ahí donde el Espíritu de Dios habla a Elías nuevamente. Es ahí donde Dios empieza a tratar nuevamente con Elías. Y quizás cuando para Elías todo estaba terminado, quizás Elías sentía que todo había acabado ya para él ahí, en ese lugar, porque ya no tenía dónde ir, no tenía quien le diese de comer. Entonces Dios le dice a Elías, Elías, levántate y come, porque el largo camino te espera. En los pensamientos de Dios, quiero inferir que Dios estaba diciendo, Elías, todavía tengo pensado ungir reyes a través de ti. Todavía tengo pensado declarar mi palabra a mi pueblo, a esta nación a través de ti. Todavía falta que tú levantes un sucesor, el que te va a restituir cuando tú no estés. Y he aquí, Elías, dice la palabra, que recobra fuerzas. Y mire, la palabra nos declara el menú de los cuervos. El menú en aquel arroyo, que era pan, carne y agua. Nos declara también el menú de la viuda, que era una torta de harina cocida en aceite. Pero no nos declara la comida que le estaba dando, una comida celestial. No nos declara, pero dice la palabra de Dios que cuando Elías come, él se levanta con nuevas fuerzas, aleluya. Si él se levanta y va nuevamente allá al rey Acab, porque ya habían pasado el tiempo que él había declarado de la sequía. Con esta porción que Elías come, él recobra nuevamente fuerzas y él va al profeta, él va donde está el rey a declarar la palabra de Dios. Y dice que cuando iba por el camino, se encontró a uno de los servidores del rey y le dijo, ve y dile al rey Acab que el profeta Elías viene a ti para declararte la palabra de Dios. Mas sin embargo, este varón dijo, ¿qué tienes conmigo? ¿Por qué quieres tú? Él lo declara y dice, ¿por qué quieres tú mandarme a muerte? Porque mi Señor te ha buscado por todos los reinos, sobre todas las aldeas, y no han tenido noticias de ti. Si yo me presento delante de mi Señor, voy a ser digno de muerte. Dice, y cuando yo me presente allá, y tú no vas a estar. Mas sin embargo, Elías le dice, ve, declárale al rey que el profeta Elías viene a ti. Dice, porque hoy en esta misma tarde yo estaré con el rey. Y cuando llega Elías ante el rey y convoca o hace el reto con los profetas de Baal y los convoca en el Monte Carmelo y le da una serie de instrucciones a los 450 profetas de Baal para que oren a su Dios Baal y descienda fuego. Y dice Elías que cuando
estaban en ese momento allí, en el cual ya habían levantado los altares, para que el Dios que descendiera fuego del cielo y consumiera el holocausto que estaba puesto allí, ese iba a ser el Dios verdadero. Y dice que Él les dio la oportunidad que ellos hicieran primero el sacrificio. Mas sin embargo, dice la Escritura que los 450 profetas de Baal, por más que ellos oraban, gritaban, se tasajeaban para que Baal derramase fuego sobre ese holocausto, dice que por más que ellos hacían esto, no descendía fuego del cielo. Mas sin embargo, cuando llega el tiempo de Elías, dice la Escritura que hasta hizo una zanja alrededor y virtió agua. Y cuando él empezó a orar, no tardó mucho. Y estando ahí los 450 profetas de Baal y todo el pueblo reunido, él empezó a orar y al instante descendió fuego del cielo, aleluya, el cual consumió ese holocausto que estaba ahí y hasta el agua lamió, dice la Escritura, aleluya. Y enseguida mandó el profeta Elías a prender a estos hombres para matarlos. Y dice la Escritura que después de este suceso fue Elías ante el rey y le dijo: rey Acab, bebe y come, porque una gran tempestad se aproxima. Y más sin embargo, el rey no creyó, porque dice que fue y se asomó y no vio nada. Y nuevamente le dice: Elías, bebe y come, porque una gran tempestad se aproxima. Y dice la palabra que en ese mismo día hubo una lluvia, aleluya, el cual todo el pueblo quedó nuevamente maravillado y adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya, a Jehová de los ejércitos. Ellos nuevamente se convierten a Dios por una promesa de Dios, por una fidelidad eterna, aleluya. Con esto quiero concluir. Dios, en su inmensa bondad y en su inmensa misericordia, Él usa cualquier medio o cualquier cosa o persona para proveer, aleluya. En una ocasión, un evangelista, él testificaba y decía que cuando él había ido en una encrucijada a predicar el evangelio allá en el otro continente, dice que él llegó para hacer campañas evangelísticas y en ese lugar en el cual los que estaban organizando se pusieron de acuerdo para que cada día uno le diera de comer. Iba él, su esposa y otro compañero, otro hermano. Y dice que ese día, estando allí en Uruguay, le tocaba ese día darle de comer a unos misioneros rusos a él. Y dice que cuando terminaron el servicio y fueron a la casa del misionero ruso, donde vivía él, su esposa y dos hijos que tenía, un niño y una niña, dice que cuando llegaron a la casa del misionero, él se pudo percatar que la casa era tan chiquitita que no sabía si era casa de día y iglesia por la tarde o si era una iglesia que ellos le hacían casa, porque ahí mismo donde vivían, ahí mismo usaban para hacer sus servicios. Pero dice que cuando iban a comer, él vio un plato suculento, dice, y por
simplemente por visualizar el plato de comida que nos iban a dar, dice, se ve que habían puesto todo su sustento quizás de esa quincena, nada más por juzgar el plato, dice, porque era un plato tan bueno, una comida tan buena. Entonces dice que cuando estaban ahí con el misionero ruso se sentía tan contento de que ellos estuvieran ahí compartiendo el pan juntamente con ellos. Y dice que empezaba a contar chistes, pero chistes dice que no tenían, pues, no eran graciosos. Entonces dice, no nos reíamos. Pero su hijo, dice, ya nada más nos reíamos por empatía. Pero su hijo ruso, que tenía como unos 10 años, dice que de pronto cuando su papá dice un chiste, dice que dice ja, 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 ja. Dice como que se burló. Y le dice, mijo, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué haces eso? Dice, papá, es que tus chistes no son buenos. No han sido buenos. Dice, bueno, mijo, quizás no soy bueno, dice, para contar chistes, pero soy un buen papá. Y el hijo le responde, dice, ¿y quién te dijo que eres un buen papá? Y además, ¿y quién te dijo que eres mi papá? Y entonces dice, este evangelista dice, la cosa se empezó a poner tensa. Estábamos comiendo, pero se empezó a poner tensa la situación ahí. Dice, y mi esposa me codeaba y mi esposa me decía, di algo, métete. Y él decía, no, es que este filete está muy bueno, yo quiero empezar a comer, disfrutar, porque si yo me meto, yo sé que Dios va a hablar y ya no voy a comer. Y él estaba pensando en su comida. Y dice, el papá le responde al niño, dice, y si no soy tu papá, o si no soy un buen papá, entonces, ¿quién soy? ¿O qué soy? Y dice que el niño le señala y le dice, no sé, búscate ahí. Dice que en la parte de atrás tenían un librero, y en ese librero había una enciclopedia de animales. Y en la portada había diferentes animales, osos, bueyes, perros, jirafas, de todos los animales. Y dice que este misionero ruso, avergonzado, solamente hizo a un lado su plato y se tiró sobre la mesa. Se quedó avergonzado. Y dice el evangelista, pero de pronto viene palabra de Dios a mí. Y dice, ¿has visto el enojo de ese niño? ¿Has visto su enojo? ¿Has visto su ira? Ese enojo y esa ira es porque él cree, él piensa que está aquí sufriendo por mi culpa, por mi causa, porque quizás allá en su nación natal, él dejó familia, dejó escuela, dejó amigos, bienes, riqueza, dejó todo por estar aquí donde está sufriendo, donde está padeciendo, y él cree que todo ese dolor, ese sufrimiento, esa escasez que está viviendo temporal, él cree que es por mi culpa. Mas sin embargo, dice el evangelista, en esa ocasión yo llevaba, dice, el dinero que me habían dado una ofrenda en un servicio anterior, y también llevaba, dice, un dinero que era de algunos videos que él tenía. Dice, tenía ese dinero lo traía, y por ciertas razones no me dio confianza dejarlo en el hotel. Dice, y me lo traje, pero en esta ocasión Dios le dijo, dale todo lo que traes, dáselo a los niños. Y dice que él dijo, Señor, pero es todo mi sustento, es todo lo que traigo. Mas sin embargo él obedeció, y dice que llamó a los niños y le dijo, niños, vengan. Y dice que puso la ofrenda en sus manos de los niños, y los niños al recibirla empezaron a llorar. El niño ruso dice que él estaba tan enojado, pero tan molesto estaba, que cuando él puso esa ofrenda en sus manos, este niño empezó, dice, a llorar y a llorar y a llorar, y empezó a hablar en lenguas, y también la niña empezó a hablar en lenguas. Y dice que cuando empezó a hablar en lenguas,
él empezó a orar por ellos y su esposa fue con la esposa del misionero ruso y también su amigo empezó a orar por el ruso. Y empezaron a orar. Y Dios le dijo, dile a este niño que si piensa que dejó todo allá por causa mía, no es así, porque esta escasez temporal, lo que sus padres están sembrando no es para ellos. Todo el legado que están dejando sus padres, ese bien que están dejando, ese fruto es precisamente para ti. Y entonces dice que el niño estaba solamente llorando, no podía resistir la presencia de Dios. Y cuando él le decía, dice que él le comentaba y decía, ¿sabes por qué te estoy dando esta ofrenda? Y él le contestaba, no. ¿Sabes por qué Dios te está bendiciendo con esto? Él decía, no. Dice, porque tú piensas y crees que has dejado familias, has dejado bienes, has dejado quizás una vida allá en tu cultura. Pero hoy yo tengo, dice el Señor, grandes cosas para ti. Hoy yo tengo una promesa de fidelidad eterna. Aleluya. Y estos niños, dice el evangelista, que fueron bautizados en el Espíritu Santo y fuego, juntamente con su papá y su mamá. Y cuando todo terminó, dice que ellos ya no terminaron ni de comer, se levantaron y se fueron. Y su amigo que iba con él, dice que de pronto se le quedó viendo. Y él le dice, ya sé, seguramente estás pensando en tu dinero. Dice, porque también iba lo tuyo ahí, también se lo di, también iba. Dice, no. Dice, ¿no vistes? ¿No te diste cuenta? Ellos son rusos ortodoxos. Ellos no creen en el bautismo con el Espíritu Santo y fuego. Ellos no creen, más sin embargo, Dios los había bautizado, y no solamente a uno ni a los dos, sino a los cuatro, a una familia completa. A una familia completa, porque era una familia que estaba dispuesta a servir a un Dios vivo. Era una familia que estuvo dispuesta a darlo todo, dejando bienes, dejando su sustento, quizás lo que ellos tenían, por servir a Dios. Hoy, hermano, yo no sé cuál sea tu situación. Yo no sé qué estás viviendo, qué estás pasando. ¿Estás viviendo en abundancia? ¿Estás viviendo en escasez? Solamente alaba a Dios. Aleluya. Solamente alábale, porque la palabra del Señor dice, Isaías 46, 3 y 4, que Dios nos escogió desde el vientre de nuestra madre y Él nos va a sostener desde el vientre hasta las canas. Aleluya, alabe su nombre, porque Él vive, aleluya, por los siglos de los siglos. Él es el que está con nosotros todos los días. Él es el proveedor. Él es el proveedor de nosotros. Y nosotros debemos solamente confiar en esa fidelidad de Dios, confiar en esa promesa eterna. Solamente nosotros debemos de postrarnos delante de Él y declarar su nombre. Aleluya. Él es el defensor de huérfanos y el que sostiene a las viudas. Aleluya. Él prometió estar con nosotros todos los días. Y hoy en día Él nos ha dado una provisión que no tiene precio. Hoy en día nosotros tenemos una provisión. En aquella cruz del Calvario, cuando el Señor Jesucristo estaba allí, Él estaba proveyéndonos todo. Aleluya. En aquella cruz del Calvario, el Señor Jesús estaba padeciendo por ti y por mí. En aquella cruz
Jesucristo estaba haciendo una promesa de fidelidad eterna, aleluya. Él estaba declarando una fidelidad sobre usted y sobre mí, aleluya. Quisiera entonar esta alabanza, tu fidelidad es grande, y así poder hacer una oración. Y si usted, hermano, hermana, ha podido entender este sermón, usted ha podido comprender la palabra de Dios, alabe su nombre, aleluya, porque tenemos a un Dios proveedor, a un Dios que nos sustenta, a un Dios que nos da todo lo que necesitamos, aleluya, conforme a su palabra, porque su palabra dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Elías estaba en un lugar tan cómodo tomando agua del arroyo, tan cómodo comiendo solamente pan y carne. Quizás hoy en día usted está así, está cómodo, comiendo y bebiendo. Pero va a llegar el momento